Primera de Samuel, capítulo 10, dice así desde el 1 en adelante. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, aleluya, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. ¿De dónde descendían? ¿De dónde descienden? Alguien que lo grite. ¿De dónde descienden los profetas? ¿De dónde descienden los profetas? No escucho. ¿De dónde descienden los profetas? Del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. ¿Con qué? ¿Con qué? No, gríteme, porque yo hoy no respondo al silencio, a la voz bajita. Gríteme fuerte, diga: con poder, grite: con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. Aleluya. Esta palabra el Señor me la acabó de entregar. Yo iba a predicar acerca de las finanzas, de cómo administrar finanzas, ya que seguimos íbamos a hablar de la mayordomía, habíamos hablado de tantas cosas, de administrar los dones, de administrar el tiempo, íbamos a hablar pero el Señor me dijo: no, hoy vas a hablar lo que yo te voy a decir. Y el Señor me dijo: hoy vas a hablar de mi poder, porque mi poder transforma. Así que el mensaje de esta mañana se llama el poder que transforma, porque yo le hice una pregunta al Espíritu Santo y yo le dije: Señor, porque hay personas que uno les predica, les enseña, les aconseja y no lo captan, no lo entienden, no cambian, Señor. Y Él me dijo: es porque todavía no han sido transformados. Y lo que debemos decirle al Espíritu Santo es: Espíritu Santo, ayúdanos a ser transformados. Esa es la oración que alguien tiene que volver a hacer en este tiempo. Esa es la oración que alguien tiene que volver a decirle al Señor en este día: Señor, transfórmame, Señor, transforma. Porque dice la Biblia que su obra no paró en nosotros. Podemos tener años en la iglesia, años en el evangelio, haber hecho institutos bíblicos, haber ido a la universidad, haber estudiado, haber hecho un curso, haber hecho otro, pero no haber sido transformados. Hoy tiene que volver esa oración a la iglesia: transfórmame, Señor. Transfórmame, Señor. Y es donde el Señor me habló este mensaje. Y este mensaje está hablando de un hombre llamado Saúl. Dice la Biblia que era un hombre que resaltaba entre la multitud. Al parecer era muy alto. Y no solamente eso, era hermoso. Era destacado entre la gente. Pero este muchacho, este joven, había sido enviado por su padre, o había sido movilizado acerca de algo que se perdió, y eran unas asnas que se habían perdido. El padre había perdido unas asnas y él juntamente con un siervo habían salido en la búsqueda de eso que a alguien se le había perdido. Pero en el momento en el que él estaba buscando, se habían cansado ya de buscar, y él le dijo a su siervo: y si volvemos, que mi padre ya debe estar preocupado por mí. Pero el siervo le dijo: no volvamos, porque aquí cerca yo he oído que hay un profeta. Es que a veces Dios va a usar a gente que está en un nivel inferior a nosotros
Dios espiritualmente para decirnos: no retrocedamos, vamos al profeta, no volvamos atrás, vamos al profeta. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo lo que Dios quiere decir. A veces Dios va a usar a personas que son nuevas en el evangelio, personas que no saben tanto como nosotros. A veces Dios va a usar a los hijos para motivar a los padres, para decirle: no regresemos, no volvamos, agarremos una honra y vamos al profeta, porque allá hay respuesta de Dios. Quizá Dios está usando a alguien para motivarte a venir a la iglesia. Quizá Dios está usando a alguien para motivarte a no volver atrás. Quizá Dios está usando a alguien para motivarte a buscar más de Dios. Pero no importa quién sea, lo que importa es que Dios está utilizando a una herramienta para decirte: no es tiempo de volver atrás, no es tiempo de retroceder, vas por buen camino, ve hacia adelante. Aleluya. Saúl estaba a punto de volver. Y su siervo le dijo, no fue Saúl que le dijo al siervo, fue el siervo que le dijo a Saúl: vamos, he oído que hay un profeta. He oído, es que hay gente que quizás solamente ha oído, no ha tenido la experiencia todavía. Pero aún gente que no tuvo tanta experiencia, Dios la puede usar para empujarte a ti. Dios va a usar personas en estos días, en las próximas horas, que quizá no tiene tanta experiencia con el poder de Dios, pero te van a empujar para que tú sí tengas una gran experiencia con el poder del Señor. Alguien diga un fuerte gloria a Dios si usted cree que la palabra viene del corazón de Dios. Y en vez de retroceder, Saúl fue humilde para decir: ok, vamos al profeta. A veces Dios va a utilizar situaciones o circunstancias de la vida para que tú y yo nos encontremos con el propósito que Él tiene con nosotros. A veces Dios va a utilizar pérdidas. Dios va a permitir que pierdas cosas, que pierdas personas, que pierdas relaciones, que pierdas vehículos, que pierdas trabajo. No porque Él es un Dios de pérdida, porque toda pérdida en Dios sirve para crecer. Dije que toda pérdida en Dios sirve para crecer y sirve para avanzar. Saúl, en vez de preocuparse, estaba preocupado por algo que se perdió, pero Dios lo usó para hacerlo acercarse a su propósito. Y no siguió buscando las asnas. Porque cuando lo que nosotros atravesamos nos acerca al propósito, Dios se encarga de lo que hemos perdido. Lo voy a volver a repetir. Cuando lo que nosotros hemos perdido nos acerca al propósito, Dios se encarga de encontrar todo lo que se ha perdido. Por eso la Biblia dice: primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas yo me encargo. A alguien Dios le quiere hacer entender que no es primero las cosas que pierde, no es primero las cosas que necesitan, es primero Dios, y Dios se encarga de lo demás. Y Dios usó a un siervo para que Saúl se acercara al profeta. Quizá Dios está usando un problema, quizá Dios está usando una pérdida, quizá Dios está usando una persona, una pelea, una discusión, una separación, una deuda, para acercarte a lo profético. Y en lo profético vas a encontrar más de lo que habías perdido. Dije que en lo profético vas a encontrar más de lo que habías perdido, porque lo profético no es el Señor te dice nada más. Lo profético es una experiencia, lo profético es un estado de cambio, es un estado de transformación. Y Dios a alguien está transformando de tal manera con poder. Yo siento el poder de Dios en esta mañana. Dios quiere transformar a alguien con poder. Por eso el Señor dice: no importa lo que has perdido, porque lo que has perdido te está acercando a tu destino. Lo que estás perdiendo te está acercando al propósito que yo tengo para ti. Saúl salió buscando asnas. Se encontró con un profeta para que el profeta le dijera dónde estaban las asnas.
Quizás te has acercado a la iglesia para que el pastor te diga cómo hacer en tal cosa, cómo hacer en tal circunstancia, y resulta que Dios te está esperando con un plan más grande. Quizás vienes a este lugar encontrando una pequeña respuesta, pero lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que tú estabas esperando. Por eso en Dios no hay que tener límites, en Dios solamente hay que tener expectativa. Dije que en Dios no hay que tener límites, en Dios solamente hay que tener expectativa, porque uno no sabe hasta dónde Dios está creyendo en nosotros. A veces nosotros no creemos ni en nosotros mismos, a veces no creemos que tengamos una habilidad, a veces no creemos que tenemos una capacidad, pero Dios tiene un propósito más grande, porque Él sabe lo que creó, Él sabe lo que formó, Él sabe lo que hizo. ¿Usted cree que yo en mi juventud me hubiese visto capaz de hoy estar ministrando un mensaje? ¿Usted cree que yo años atrás me hubiese visto capaz de predicar la palabra? Era totalmente incapaz, pero Dios puso su mirada sobre mí. Yo lo único que hice fue acercarme a su presencia y Él me ungió. Él tomó la redoma del aceite y la derramó sobre mí y yo no lo sabía. Hay gente que está recibiendo aceite y no lo sabe. Hay gente que está siendo ungida y no lo sabe. Hay gente que está siendo separada por Dios y todavía no lo ve, todavía no lo sabe. Pero el aceite te marca para siempre. Y eso como pasó con Saúl, como pasó conmigo, como pasó con el pastor, como pasó con grandes hombres de Dios, también puede ocurrir contigo. Dios quiere derramar su aceite sobre tu vida. Alguien diga gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. Se encontró con el profeta y el profeta le dijo: mira, habrán señales que después de este momento ocurrirán contigo. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay cosas que tienen que ocurrir. Cuando tú y yo tenemos un encuentro verdadero con el Espíritu Santo, hay cosas que tienen que pasar. Nadie puede decir yo tuve un encuentro y seguir de la misma manera. Nadie puede decir yo tuve un encuentro con Dios, o Dios me visitó, o Dios me transformó y seguir igual. No, porque cuando somos expuestos al poder, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Y habían señales que en Saúl tenían que ocurrir, habían cosas que en la vida de Saúl tenían que pasar. Pero yo me voy a enfocar solamente en una, y está en el versículo 5 en adelante. Dice que después de esto llegarás al collado. Ya habían varias señales que habían pasado en la vida de Saúl, o que el profeta le estaba diciendo que tenían que ocurrir. Quizás ya hay señales que han pasado en tu vida, pero que hayas visto una señal, dos señales del poder de Dios, que hayas visto una promesa cumplida, dos, tres, no quiere decir que Dios terminó. Siempre hay más en Dios. Y Saúl esto lo tenía que saber. El profeta le dijo: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Porque los profetas suben para después bajar y bendecir. Los profetas están arriba, no en el sentido de que son superiores que los demás, porque el lugar alto representa la presencia de Dios, la búsqueda, la intimidad, la conexión con el Espíritu Santo. La gente que quiere oír a Dios para bendecir a otro tiene que estar en el lugar alto. La gente que quiere oír la voz de Dios no puede estar abajo, tiene que estar en el lugar alto. La Biblia dice que los profetas descendían, los profetas habían estado allá arriba, pero ahora descendían. Pero a mí me sorprende la manera en la que ellos estaban descendiendo, porque no dice que bajaban de manera prudente. No dice que estaban tan ungidos y tan llenos del poder de Dios que ni hablaban. Lea conmigo. Desciendan del lugar alto y delante de ellos, ¿qué había? Léalo fuerte. Vamos, léalo, no estoy escuchando nada. Salterio, pandero, flauta, arpa. Aleluya.
Es decir, que para que una experiencia poderosa de Dios descienda en un lugar, tiene que haber alabanza. Para que una presencia de Dios única, sin igual, que marque un antes y un después en la vida de alguien, tiene que haber alabanza. Porque el salterio, el pandero, la flauta y el arpa habla de una atmósfera de alabanza. Habla de una atmósfera de gente que entiende que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso yo todavía me incomodo. Yo no puedo entender cuando Dios está en un lugar y alguien está mirando los pájaros y alguien no está cantando, no abre la boca, no dice nada, no se expresa. Yo no lo puedo entender, porque yo sé, he entendido de parte de Dios que Él se mueve cuando hay adoración, Él se mueve cuando hay alabanza. La voz de Dios está en un lugar cuando la gente baja del lugar alto con alabanza. Por eso yo no le creo a la gente que dice: me la paso orando, lloro 3 horas al día, después viene a la congregación y ni le cantan a Dios. Yo no lo logro entender. Yo no sé si esa oración es real. Yo no sé si esa oración es genuina. Porque la manera en la que yo soy hoy, hermano, yo no lo aprendí en un curso, no lo aprendí en una iglesia, no me lo enseñó un pastor. A ver, usted tiene que expresarse así, tiene que levantar la mano así, tiene que gritar en este momento de un júbilo. No, ¿sabe dónde lo aprendí? En la presencia de Dios. Cuando yo me la pasaba tiempo encerrada en mi habitación y yo le lloraba a Dios y yo le decía: Señor, yo nací para alabarte, y esto que yo hago en la iglesia y lo hago en todo lugar no es fingido. Yo no estoy actuando para que suene: ay, la pastora se quiere hacer ver. No, hermano, yo así hayan miles, hayan 100, hayan 5, hayan 10, yo le alabo a Dios porque yo lo recibí de Él. Yo entiendo cuando la palabra dice que Él habita en medio de la alabanza, no porque sea superior, es porque su espíritu me lo hizo entender. Y me nace, hermanos. Y usted es testigo que a veces no pasa nada, no hay ni un ruidito ni siquiera un grillo se siente en la iglesia. Y yo le meto un grito, una alabanza, y ¿sabe qué? Me nace. Y yo sé que mi atmósfera cambia cuando yo le alabo a Dios. Cambia cuando yo le adoro a Dios. La atmósfera de tu vida va a cambiar cuando tú le alabes, cuando tú le adores, cuando cambies la queja. Si tú eres un hijo de Dios que lleva años en el evangelio, se tiene que ver con tu alabanza, no con tu queja. Tú con tu alabanza, con tu adoración, no con tus gritos, no con la queja que tú puedas expresar, sino con la expresión de amor al Señor. Esta gente que era profética, ¿cómo podemos esperar que en un lugar esté la voz de Dios cuando no existe alabanza? Lo profético está cuando hay un pueblo que alaba. Lo profético está cuando hay un pueblo que adora. Aleluya. Esto me llamó mucho la atención de este mensaje. La alabanza tiene que volver a la iglesia. No solamente en la reunión, en la vida. En tu vida tiene que volver la alabanza. En tu vida tiene que volver la adoración. Y yo no te hablo de escuchar coritos todo el día. Yo no te hablo solamente de que en la radio pongas alabanza o en el celular todo el día. No, hablo de ti. Hablo de tu cuerpo. Hablo de tu boca. Hablo de tu mente, de tu corazón. Que expreses adoración, que expreses alabanza. Pero muchas veces cantamos por cantar, pero dentro de nosotros suena una música incorrecta. Dentro de nuestra mente hay palabras corrompidas que tarareamos. Eso no es una alabanza verdadera. La alabanza verdadera es cuando hay una melodía, hay un cántico, hay una palabra, hay un agradecimiento, hay una expresión de adoración para el Señor. Cuando eso sucede, entonces podemos estar insertados en un ambiente profético. Yo no sé si alguien está esperando oír a Dios, o solamente está esperando, bueno, cumplir en la iglesia, porque si no, la pastora después se enoja. La pastora después no me contesta un mensaje, porque yo soy de esa, hermano. Usted va a saber cuando yo me enojo, cuando no le respondo un mensaje. Cuando a mí no me gusta algo, yo no le voy a contestar el mensaje porque no estoy de acuerdo. Y como no soy hipócrita ni mentirosa de aplaudir el error de otras personas, yo prefiero no contestar. Antes de contestarte mal, yo no te voy a decir nada, pero yo en mi corazón me duelo de que no puedas comprender lo que es importante para Dios, las cosas que no se debieran de cambiar. Aleluya. Delante de ellos, salterio, pandero, flauta, arpa
Y ellos, ¿quién quiere tener la voz de Dios de continuo en su vida? Lo quisieras, lo deseas. ¿Sabe cuánto tiempo yo fui de las que dije, pero cómo fulano dice que Dios le habla? Yo quiero oírte, Señor. Pero cómo, porque hay gente que todo el tiempo dice que Dios le está hablando, todos los días, Hay gente que se jactan de eso, de que Dios me habla, Dios me dijo, Dios acá, Dios allá. Y yo decía, pero cómo Dios le habla y yo no te puedo oír, Señor. Pero esto es permanecer en un lugar. Y no solamente se trata de la iglesia, sino del lugar alto. El lugar alto lo estableces en tu corazón en primer lugar. El lugar alto lo estableces en el ambiente de tu hogar. El lugar alto lo estableces en tu familia. El lugar alto lo estableces en tu mente. Cuando tú desciendes del lugar alto lo haces con alabanza. Cuando tú sales de la conexión poderosa, porque hay gente que en lo alto se conecta de manera poderosa y canta y adora y habla en lengua y profetiza y ora e intercede, pero cuando sale de ahí nadie se le puede cruzar en el medio porque son insoportables. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que cuando alguien baja del lugar alto lo hace con alabanza y adoración. Aleluya. Alguien dele un aplauso al Señor. Por lo menos exprese alabanza con su aplauso, porque yo sé que Dios nos está hablando en esta mañana. Su palabra es poder. Vamos al versículo 6, por favor. Dice la Biblia, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. No dice que vendrá sobre ti, vendrá sobre ti. Es lo que dijo Jesús. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero me llama la atención que no le dijo primero que el Espíritu Santo vendría. Primero le dijo, te vas a encontrar con gente loca que anda gritando, anda con pandero, anda con salterio, anda con flauta. En otras palabras, para mucha gente eso es ruido, para mucha gente eso es incómodo, pero para los que entendemos cómo Dios se mueve, sabemos que eso es un despertar de la voz de Dios. Y cuando hay alabanza, entonces el Espíritu de Dios viene. ¿Alguien está entendiendo la palabra? No viene el Espíritu Santo antes de que no haya una alabanza, ni antes de que no haya una adoración. Tiene que haber un espíritu correcto dentro de nosotros que nos haga alabar, que nos haga adorarle a Dios. Pero si no hay un lugar alto, eso no va a venir. La iglesia debe volver a buscar la transformación. Que cada vez que tú leas una palabra, esa palabra te transforme. No sea letra, porque religiones hay cientos de miles. Hay muchas religiones que tienen teoría, pero no tienen el poder. Y Dios nos quiere dar el poder de su palabra, el poder que transforma, el poder que cambia, el poder que sobrepasa el entendimiento del hombre. Por eso la Biblia dice que para nosotros el evangelio es locura para los que no lo entienden. Y claro, porque como no lo logran entender, están locos los que sí creen en las cosas de Dios. Tú y yo no somos normales. Tú y yo estamos sobrepasados de locura. Tú y yo estamos sobrepasados. La gente no te va a entender. No busques que la gente te entienda, por favor. No ande buscando que la gente logre entender, encasillar lo que Dios está haciendo contigo. No te van a entender. Porque ni yo entiendo cómo Dios me transformó a mí. Ni yo entiendo cómo Dios transformó mi casa. Ni yo entiendo cómo Dios transformó a mi familia. Ni yo entiendo cómo yo hoy estoy aquí. Es gracia, es poder de Dios. De otra manera no hubiese ocurrido. De otra manera no estaríamos tú y yo sentados aquí en un lugar donde la atmósfera de paz, de gozo, donde la atmósfera del amor de Dios está. Estaríamos en otro lugar. Estaríamos en boliches a esta hora con resaca. Quizá algunos de nosotros ni con vida estaríamos. No lo entendemos. Es el poder de Dios. El poder de Dios te trajo hasta aquí.
El poder de Dios te guardó. Ni siquiera es lo bueno que hayas sido. Ni siquiera yo estoy aquí por mi excelencia o mi bondad. Estoy por el poder de Dios que me guardó y me libró de la muerte muchas veces. Y el Señor me libró de la calle. Y el Señor me libró de las malas amistades. Y el Señor me libró de las tinieblas. Y me trajo a su luz admirable para que ahora testifique que Él es un Dios de poder. Que si lo hizo conmigo, lo hizo con tanta gente a lo largo de la historia, también lo hará contigo, pero tienes que querer. Si Saúl le hubiese dicho al siervo, no, vámonos para la casa, se hubiesen ido y se hubiese perdido ser ungido como gobernador de una nación. Si tú eres de los que Dios te está desafiando y dice, no, mejor me voy con mi papá. Mejor vuelvo con mi papá porque debe estar preocupado, pobre el viejo. Y la Biblia dice, viste que tenemos que honrar padre y madre. Entonces no vamos, no, mejor. Mire, imagínese si Saúl hubiese dicho eso. Que lo podría haber dicho. Porque era un israelita, seguramente conocedor de un Dios vivo. Porque todo habitante de Israel conocía que había un Dios. No eran ajenos a Dios, sabían que había un Dios. Y mucha gente utiliza mal las escrituras, no para acercarse al propósito, sino para alejarse de él. Yo te hago una invitación a través de la inspiración del Espíritu Santo en esta mañana. No uses las escrituras para alejarte de Dios. Usa las escrituras para acercarte a Él. No uses las escrituras para contender. Usa las escrituras para traer paz, para traer gozo, para traer reconciliación. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que con la palabra no se contiende. No busquemos saber más Biblia para pelear con la gente. No. La palabra es para ser transformados. Ay, yo pensé que iban a sobrepasar los amenes. Alguien ha recibido una palabra de parte de Dios en esta mañana. Busca tu transformación. Salgamos de este lugar. No diciendo, bueno, el pastor no vino. Hay gente que se va enfocado en cualquier cosa menos en la palabra. Hay gente que en la noche ya se olvidó lo que se predicó. Hay gente que mañana se vuelve a publicar la palabra y ni les interesa volver a mirarla porque no le pusieron atención a la palabra. Pero cuando tú y yo entendemos que una palabra realmente puede cambiar una persona, una palabra puede cambiar el destino de una vida. Yo he testificado varias veces como una declaración me ha levantado. He testificado varias veces como cuando alguien me dijo una bendición o una declaración de poder sobre mi vida. Me ha sostenido a lo largo de los años. Una palabra te puede sostener a lo largo de tu vida. Una palabra puede marcar tu historia. Una palabra puede marcar tu vida, pero tienes que querer. Saúl quiso. Saúl le dijo al siervo, no lo miró como inferior. No dijo, ay, pero tú qué te crees que eres si tú eres mi siervo. Yo te gané a ti. ¿Cuánta gente jactándose de eso? De que ganaron las almas, de que ganaron a fulano, de que ganaron a mengano y que no pueden recibir enseñanza de ellos. No. Mira, muchos de los que vienen a la iglesia son menores que nosotros. Perdón, mayores que nosotros. ¿Y sabes por qué mucha gente no ha permanecido en la iglesia? Porque nos ve como sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos. Ay, pero puedo ser tu papá, me han dicho muchas veces. Y gloria a Dios por eso. Pero hay mucha gente que no puede recibir enseñanza porque ellos son jóvenes. No, le falta mucho todavía, están aprendiendo. Y es verdad, porque si yo quiero llegar a los 70 años creyendo que no me las sé todas, yo necesito seguir aprendiendo. Yo no sé todo hoy, yo sé que voy a seguir aprendiendo, pero yo sé que así como Dios lo hace conmigo, Dios lo puede hacer hasta con mis hijos, de usarlo de un niño y la voz de Dios salir de la boca de un niño, porque Dios puede usar hasta una mula para hablarle a un profeta. Dice la Biblia que si nosotros no hablamos, aún las piedras hablarán. O sea que cualquiera puede hablar. Dios puede usar a cualquier persona. Dios nos puede usar a nosotros, pero tendremos la humildad de decir, Señor,
Me despreocupo de lo que perdí. Me despreocupo de lo que me falta. Me despreocupo de los afanes que yo estoy tan preocupado por conseguir, y voy en pos de tu propósito. Cuando Saúl llegó al profeta, el profeta le dijo: tranquilo, ya se han hallado las mulas de tu padre, ya se han encontrado las cosas que tú perdiste, por cuanto obedeciste a la voz de Dios de venir a la casa de un profeta. Lo que tú perdiste se ha encontrado, y no solamente te irás con lo que has perdido resuelto, sino que te irás con un aceite que te hará ser líder, te hará ser gobernante, te hará ser poderoso en la tierra. Aleluya. Métete con Dios. Busca tu transformación. Levanta un altar alto en tu vida. Si alguien está conectado del otro lado, reciba esta palabra también. Dios quiere que su pueblo vuelva a Él. Volvamos de todo corazón al Señor, iglesia. Volvamos de todo corazón al Dios que nos amó. Volvamos de todo corazón al Dios que nos redimió, al que nos perdonó un día, al que tiene de nosotros tanta misericordia, que nos ha tenido tanta paciencia en nuestras rebeldías, ha tenido tanta paciencia en nuestras carnalidades, en las pasiones de nuestras vidas. Él nos ha tenido amor, nos ha tenido misericordia. Y si Dios hasta el día de hoy nos ha sostenido con su poder y con su mano, es porque hay un propósito grande para nuestra vida. Y el propósito de nuestra vida no solamente es en la tierra, es también en el reino de los cielos. Tu propósito no se termina el día que tú te mueres, tu propósito continúa. Porque yo no sé los lugares que te están esperando en el reino espiritual. Yo no sé si tú eres como uno de los discípulos en los cuales Jesús le dijo: le asignaré a cada uno de ustedes un reino. Yo no sé lo que Dios te va a asignar en la otra vida. Yo no sé lo que Dios te va a designar en la eternidad, pero persevera, muévete en tu propósito, porque tienes marcado un camino. No te salgas de ese camino. Si no sabes todavía para qué naciste, búscalo en la intimidad. Señor, ¿para qué yo nací? Yo he entendido a puros golpes, a puras peleas, de decir: no, yo no quiero predicar, a mí no me gusta, a mí no me gustaba predicar, hermano. A mí me incomodaba que alguien me dijera: te invitaron a predicar a aquel lugar. Yo me enojaba, yo sufría, yo no quería, pero yo tuve que entender que yo para esto nací. Yo nací para predicar el mensaje del Señor. Yo nací para bendecir a personas. Yo nací para edificar la iglesia. Yo no sé si hoy me funcionaría otra cosa. Yo no sé si dijera: yo dejo ahora de predicar, yo me voy a dedicar a otra cosa, voy a ser una empresaria. Yo quizá lo logre, pero quizá no me sienta plena, porque lo único que me hace vivir en plenitud es vivir mi propósito, es vivir aquello para lo cual yo nací. No te alejes del propósito que Dios tiene contigo. Si todavía no lo conoces, búscalo hasta encontrarlo. Y generalmente el propósito está escondido en las cosas que no queremos. Generalmente el propósito está escondido en todo aquello que no queremos hacer. Yo recuerdo que una vez se lo dije a una persona y no le gustó para nada, y desde ese día me odió hasta el día de hoy. Yo le dije: los verdaderos llamados son aquellos que no quieren. Los verdaderos pastores son aquellos que nunca quisieron pastorear. Los verdaderos profetas son aquellos que no quieren ser profetas. Los verdaderos siervos del Señor son aquellos que dicen: Señor, envía a otro, yo no, envía a otro, yo me siento incapaz, envía a otro, yo no quiero. Entonces quiero decirte que si tú piensas de esa manera, tú calificas para servir al Señor. Sin embargo, los que se autoconvocan, le digo yo, los autoconvocados, generalmente no son los verdaderos llamados. Si a algo tú le has dicho: no, Señor, déjalo ahí nomás, que lo haga otro. Llama a fulano, aquel tiene capacidad. Llama a mengano, aquel sí puede. Llama a aquel tiene gracia, yo no sé hablar. Aquel puede, yo no puedo, Señor. Fíjate, yo soy débil, yo soy pecador. Fíjate, Señor, el Señor ya lo conoce, pero por algo el Señor puso los ojos en ti y en tu corazón, porque Dios no mira apariencias, Dios mira corazones. Quizá hay algo hermoso en tu corazón. Quizá las obras de tu vida quisieron hacerte engañar de que no eres un hermoso hombre o una hermosa mujer. Quizá los errores que cometiste, las malas decisiones, las cosas que hiciste sin el poder de Dios te hicieron creer que no calificas.
Pero sabes una cosa, desde el día en que fuiste plantado en el vientre de tu madre, Dios miró tu corazón, Él te conoce. Ni siquiera yo, ni siquiera tu mamá, ni tu papá, ni tu mujer, ni tu esposo te conoce tanto como Dios te conoce a ti. No hay nadie en la vida que me conozca a mí de tal manera como Dios me conoce, porque Él puso sus ojos desde antes yo ser. Y si Él me trajo hasta aquí es porque Él dijo, Jessica Paola puede. Si Dios te tiene aquí todavía es porque Él sabe que con tu nombre y tu apellido tú puedes. Tú puedes. Tú puedes vencer la droga. Tú puedes vencer el alcohol. Tú puedes vencer el adulterio. Tú puedes vencer la mentira. Tú puedes vencer la pereza. Tú puedes vencer la hipocresía. Tú puedes. Porque si Dios puso su redoma sobre tu vida, tú puedes. Si el aceite de Dios está sobre ti, tú puedes hacerlo, lo puedes hacer. Tienes que quererlo. Tienes que querer. Lo primero que ocurrió en Saúl fue aceite. Lo primero que debiéramos de decirle al Señor, pon tu aceite sobre mí. No buscar el aceite de los hombres, de esos de los que muchos se jactan, de que los llamen con su nombre y su apellido a un altar reconocido y los unjan delante de cientos de personas y que todos le aplaudan porque aceite hay sobre ellos. No. ¿Sabe cuánto falso aceite ha habido a lo largo de las naciones de la tierra? ¿Y sabe cuánto verdadero aceite ha habido en muchos redomas, en muchas vasijas? Pero no sabe cuántas cabezas fueron ungidas, pero están en el anonimato. Dios quiere ungirte. David dijo en el Salmo 23:5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso tenemos que buscar, que el Señor unja nuestra cabeza. Si Dios te ungió esta mañana, todo lo que hoy hagas va a prosperar. Todos los encuentros que tú tengas serán proféticos. Las palabras que Dios te dé serán proféticas. Las palabras que salgan de tu boca serán proféticas. Pero si tú saliste de tu casa sin ser ungido, entonces vas a andar enojado, cabizbajo, todo te va a caer mal. Vas a andar peleando, rezongando, gritando, rompiendo cosas, quejándote de todo. Dios ve lo íntimo de nuestro corazón. Amén. Póngase de pie, por favor.